¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho y Claro. En Colombia y en el mundo, la familia cumple un papel fundamental, no solamente en el aspecto social, sino también en el económico. De conformidad con el último reporte presentado en el año 2020 por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, estudio en el que también intervino la Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras, en Colombia el 50.26% de las empresas corresponden a empresas familiares. Por esta razón, en Colombia y en el mundo, las familias que emprenden un negocio se convierten en un motor generador de trabajo, de oportunidades y desarrollo para el país en donde se encuentren. Precisamente por eso y de conformidad con la información que se presentó en aquel informe del año 2020 a que hice referencia en cuanto a las sociedades de familia, se encuentra que el 31.7% son sociedades de primera generación, el 15.86% son de segunda generación, el 2.9% están en la tercera generación y finalmente solamente el 0.61% llegan a la cuarta generación. Normalmente el abuelo crea un negocio próspero, los hijos lo hacen aún más próspero, pero el gran problema se presenta cuando los nietos asumen el control de la compañía por varias razones. La primera es que son un grupo muy numeroso de personas y hay algunos que están pensando en la prosperidad del negocio y otros en pasarla bien. Entonces ahí empiezan a generarse un montón de problemas entre ellos. El nieto que trabaja y produce va a tener serias diferencias con el nieto vago, vicioso, que no produce, que acabó de llegar de París y al que hay que darle trabajo sencillamente porque es parte del grupo familiar. Este tipo de situaciones y otras, como por ejemplo la participación de cónyuges o de familiares indirectos en la administración y en la toma de negocios y de decisiones que afectan directamente en los negocios de la compañía, hacen que, como les he dicho, sea necesario prever para que las empresas funcionen adecuadamente. Por eso, en varios episodios anteriores he recomendado siempre anticiparse a los conflictos, buscar la forma de solucionarlos sin tener que recurrir a terceros para estos fines. Estas problemáticas parecen repetirse de manera cíclica en diferentes latitudes. Es un problema que no solamente es de nuestro país, es un problema mundial, por lo que en la encuesta global de empresas familiares, un documento que realizó Jonathan Flack, que es el líder del Servicio de Empresas Familiares de Estados Unidos, indica que existen algunos principios determinantes para preservar el legado familiar. El primero es pensar en el legado de la empresa familiar y cómo la familia puede y debería continuar dicho legado. En segundo lugar, constituir y crear un plan estratégico que esté orientado hacia el futuro. En tercer lugar, enfatizar que el liderazgo de la sucesión se gerencia a largo plazo. Cuarto, contar con miembros de junta directiva que tengan diferentes perspectivas y orientaciones en diferentes ramas del conocimiento. Quinto, crear un plan de sucesión con una estrategia sólida pero flexible ante los cambios del mercado y de los tiempos. Y en ese contexto es que aparece el protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? Una figura jurídica que se desarrolló originariamente en los Estados Unidos a mediados de los años 50 y que recibió en aquellas latitudes la denominación del Family Constitution. En ese documento, desde sus orígenes, se han combinado numerosas cláusulas, unas de naturaleza contractual establecidas por los pertenecientes a la familia, con otras estipulaciones que pueden incluir declaraciones programáticas, declaraciones de buenas intenciones, de principios, de objetivos, cuya exigibilidad se sitúa en el terreno moral, pero que son de escasa relevancia jurídica, pero muy importantes por la orientación que debe tener una empresa familiar. En Colombia, los protocolos de familia no tienen ninguna regulación normativa específica. Por esa razón, su clasificación como contrato se encuadra dentro de lo que se han denominado los contratos atípicos. No obstante lo anterior, el Código de Comercio en algunas de sus normas, la Ley 222 del año 1995 y la Ley 1258 del 2008, han determinado alcance y condiciones de los denominados pactos parasociales. ¿Qué son pactos parasociales? Son acuerdos que realizan los accionistas de una compañía, generalmente en relación con la adquisición y enajenación de acciones o en la conformación de bloques de votación frente a determinados temas, sin limitarse por supuesto a esto, pero básicamente eso es un acuerdo parasocial. En consecuencia, la naturaleza del protocolo de familia, a pesar de no ser fácil de encuadrar, puede ser considerada como contractual, en virtud de que es un acuerdo de voluntades.
Nace de un consenso de los miembros de una familia que al emprender un determinado negocio o al tenerlo ya funcionando, han buscado regular las diferentes relaciones que se producen entre la sociedad y la familia. Generalmente estos documentos contienen una regulación relativa a varios temas. Uno de ellos, la creación de un consejo de familia que dirima los conflictos entre los diferentes miembros. En segundo lugar, un código de conducta y ética. Tercero, un reglamento laboral. En cuarto, prohibiciones de competencia desleal. Regulación de bonificaciones por méritos. En sexto lugar, las capitulaciones matrimoniales. En séptimo lugar, la sucesión patrimonial, entre otros muchos aspectos, porque el protocolo a la medida termina siendo un traje a la medida de cada familia. Hay que destacar que las regulaciones propias de un protocolo de familia se encuentran orientadas principalmente a varias cosas. En primer lugar, concretar la misión, los objetivos y buscar la permanencia en el tiempo de la empresa. En segundo lugar, determinar un esquema sucesoral adecuado para esa compañía. En tercer lugar, diseñar una adecuada planificación patrimonial. En cuarto lugar, evitar el escalamiento de conflictos entre miembros de la familia. Esto es esencial para que los negocios marchen bien. Tal y como indiqué previamente, el protocolo de familia, al ser un contrato parasocial, en ocasiones puede llegar a confundirse con los estatutos de una sociedad, ya que en la práctica muchas veces regulan relaciones y obligaciones entre socios y accionistas de la compañía y pues pueden llegar a confundirse, pero no son lo mismo. ¿Qué ha dicho la Superintendencia de Sociedades respecto a este tema? Ha entendido que los protocolos de familia son acuerdos o convenciones realizados por miembros de una misma familia con el objetivo de que la empresa se mantenga unida en la realización de un proyecto fructífero. Dice también la Superintendencia que son acuerdos que deben estar orientados a evitar los problemas propios de situaciones como la sucesión, el gobierno y la dirección de la empresa, los límites salariales y cuyo objetivo es no poner en riesgo las relaciones profesionales, económicas e incluso personales de un grupo familiar que tiene como factor común una compañía. ¿Cuál es el contenido que en general debe contener un protocolo de familia? Tal y como sucede con la definición de los protocolos de familia, no existe una postura pacífica respecto del contenido mínimo que debe tener este acuerdo, ya que cada familia es un mundo y el protocolo de familia termina siendo un traje a la medida de cada grupo familiar. No obstante lo anterior, de forma tradicional y en la práctica profesional uno termina viendo que dentro de los puntos que deben estar incluidos o que es deseable incluir para garantizar la eficacia, hay unos que son básicos. El primero, cuáles son los valores, cuáles son los propósitos de la familia y de la empresa. En segundo, la conformación, la competencia y obligaciones de los órganos de gobierno de la familia, asamblea familiar, consejo de familia, así como también de los órganos de gobierno de la empresa. ¿Y cuál es la relación entre ese consejo de familia y los órganos de gobierno de la empresa? Entre la junta directiva, entre el equipo gerencial y los miembros de administración y las administraciones de la familia. ¿Cuáles son las funciones, los deberes, las responsabilidades de los accionistas, de los socios, de los empleados, de los miembros de la junta directiva o del equipo gerencial? ¿Cuáles son las responsabilidades, los marcos de actuación y las líneas de comunicación entre la familia y la junta directiva de la compañía? ¿Cuáles son las reglas sobre la propiedad de la empresa familiar y la protección patrimonial? ¿Cuál es la planeación patrimonial que se planea hacer con esta empresa? ¿Cuáles son los mecanismos para la resolución de controversias entre familiares que afecten la gobernabilidad de la empresa? Y esto todo es muy importante porque para evitar que la aplicación del protocolo de familia se vuelva pesada, es recomendable que exista un consejo de familia encargado de tomar las decisiones más importantes en cuanto a delineamiento estratégico e impulso de los negocios. No se puede volver el protocolo de familia una camisa de fuerza. Por esa razón, la resolución de los conflictos y los protocolos de familia es muy importante, pero tiene que tenerse en cuenta siempre, como todo en la vida, las estadísticas. En un estudio que realizó la Cámara de Comercio de Bogotá por allá en el año 2010, se presentaron las mayores debilidades dentro de las sociedades de familias y se encontraron varios aspectos. Primero es la vinculación de familiares no capacitados. Esto es terrible. El segundo, la falta de delimitación de responsabilidades de los familiares. El tercero es la falta de autonomía
frente a familiares que trabajan en la empresa. El cuarto es la falta de planes de sucesión. En ese estudio se indicó que en Colombia el 92% de las sociedades familiares no tienen un protocolo familiar establecido y solamente el 8% cree que es necesario para acabar con los conflictos que se presentan en la organización. Es un tema de cultura muy complejo que tenemos que combatir. Y aquí les hago un llamado de atención, hagan caso. Los protocolos de familia son una tremenda herramienta para que sus negocios puedan prosperar y trascender varias generaciones, permitiendo que todos los miembros de un grupo familiar se beneficien de la empresa sin que necesariamente todos hagan parte del equipo administrativo de la compañía. Esto es esencial. Hay unos que son buenos para manejar el negocio y hay otros que no. La idea es que todos se beneficien del negocio. Solicite acompañamiento profesional para el desarrollo de su protocolo de familia y para que su empresa trascienda y que después de sus días aún continúe vigente. Aquí podemos ayudarlo. Soy Carlos Alfonso López, socio de López Arroyo Estudio y los espero en el próximo episodio.